Buenas tardes para todos. Pues yo vengo aquí a explicarles el tema que me correspondió, que fue React Native. Pues les adelanto que esto es uno de los frameworks, pues como dice el profe, híbridos para desarrollo. Ellos tienen un eslogan que dice bastante acerca de ellos, que es Learn Once y Write Anywhere, que es como aprende una vez y escríbelo donde sea. Digamos que esa es como la filosofía de React Native, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, pues hoy les vengo a hablar pues de qué es, un poco de historia, quién está detrás de este framework, unas ventajas, desventajas, arquitectura, la estructura de los archivos, cómo se compone todo un proyecto de React Native, cómo funciona muy por encima, pues cómo trabajaría. Y por último, la comunidad y el futuro de este framework. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco pues de qué es. Como ya lo dije, esto es un framework para desarrollo de aplicaciones móviles con la característica de que es multiplataforma. Funciona tanto para Android como para iOS. Adicional a eso, pues ahora último se está trabajando en adecuarlo a otras plataformas, extenderlo más. Podemos decir que está desarrollado bajo la base pues, principal de este framework es JavaScript y toma como referencia o como base pues, para construirse una biblioteca de JavaScript que se llama React, que es también pues, de la misma empresa que lo creó. Eso es como en sí lo que es React Native, lo que podría decirles que es React Native. Digamos que para entender un poquito la historia de esto, una de las empresas, pues la empresa que está detrás del desarrollo, la creación de este framework es Facebook. Ellos, digamos que para ellos nació, este framework nació pues como respuesta a un problema que tuvieron en algún momento. Digamos que cuando ellos iniciaron su desarrollo de aplicación, la aplicación móvil para su plataforma, para Facebook, no la hicieron en código nativo, sino que se fueron pues por el HTML5 en ese momento, ¿no? Entonces, algo importante que en algún momento admitió Mark Zuckerberg en 2012 es que fue como el mayor error que pudieron haber cometido, ¿no? Apostar solo por HTML para una aplicación móvil en lugar de hacer una aplicación nativa, que funcionaría pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, respondiendo a este problema que tenían con el tema de rendimiento y esto, pues decidieron pues encontraron la manera de hacer que lo que podían tener con herramientas para web como JavaScript, poder transformarlo o convertirlo a código nativo para una de las plataformas, para iOS o para Android. Inicialmente fue para iOS que trabajaron esto. Digamos que uno de los colaboradores, uno de los desarrolladores de Facebook encontró esa forma de hacer esa conversión que les menciono. Entonces, basado en eso, pues iniciaron pues el trabajo para convertirlo en iOS, para poder implementarlo, ¿no? Para poder implementar esta aplicación en iOS, lo cual les dio pues como buen rendimiento. Se dieron cuenta que les funcionaba, podían hacer aplicaciones de una forma rápida, con un lenguaje pues que ya conocían, y podían hacer la transformación a iOS. Entonces decidieron pues muy rápidamente, porque igual la idea era como llevar esto a multiplataforma, entonces decidieron pasarlo a Android, dar pues como todo el soporte también para que funcionara con Android. Eso es como un poquito la historia. Hablando de la licencia, pues esto fue lanzado por primera vez después de todo, del 2012 que empezaron como a trabajar en este problema. En 2015 lo lanzaron con una licencia de código abierto que se llama MIT. Que esta licencia nos permite pues como trabajar el código siempre y cuando pues se haga referencia y se suban los cambios importantes en bajo la misma licencia, ¿no? Se publique. Eso es un poquito de historia de esto. En cuanto a aplicaciones que actualmente usan React Native, pues hay bastante. Digamos que en la página de ellos de React Native nos muestran estas. De las más importantes, pues algo importante es que Facebook mismo lo usa para sus aplicaciones y para Instagram. Otras empresas pues importantes ahí es Tesla. Tesla también usa
React Native para sus aplicaciones. Wix, este Wix es algo importante. Ellos hicieron como una conferencia en algún momento explicando por qué estaban trabajando con React Native y por qué tenían como tanta confianza en él, ¿no? Digamos que esperan bastante acerca de este framework, ¿no? Que le ha permitido pues como desarrollar su aplicación y les ha permitido pues que sea bastante rápido. Entre otras de estas aplicaciones que hay actualmente. En cuanto a eso, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las ventajas. Cuando hablamos de ventajas, pues también haríamos como un poco de referencia a qué características pues tiene como buenas este framework. Digamos que una de las principales es el tema de la reutilización de código. La filosofía de ellos es pues poder escribir el código una vez en un lenguaje que muchos conocen, que es JavaScript, y poder reutilizarlo y a partir de ese mismo código poder desplegar aplicaciones para iOS y para Android. Entonces, digamos que es un ahorro de escritura en código bastante importante allí. Entonces, sí se permite la reutilización. Lo otro es un tema de la rápida actualización de cambios. Digamos que permite, en el momento del desarrollo, permite un refrescado, pues, o un renderizado de los cambios que estén realizando actualmente de forma casi que inmediata. No es necesario hacer una recompilación de la aplicación para poder ver qué cambios se han hecho sobre la misma. Digamos que, como hemos visto en las clases con Android Studio, siempre que queremos ver como un cambio nuevo que realicemos a la aplicación, nos toca como reejecutar otra vez en el emulador la aplicación, y ahí sí podríamos ver el cambio. Al trabajar con este framework, se pueden hacer cambios inmediatamente y apenas usted guarde esos cambios, se va a reflejar en la aplicación que se está ejecutando en el emulador o en el celular, si tenemos conectado pues el celular en modo debugger. Otra de las cosas características o ventajas pues que tiene es el tema de la rentabilidad. Digamos, en cuanto a rentabilidad, hacen referencia, en muchas de las partes donde investigué, hacen referencia sobre todo al tema de no tener que contratar desarrolladores específicos, personas específicas para una plataforma. Digamos, no es necesario contratar desarrolladores para iOS y otros para Android, porque el mismo framework le permite, pues, como ya lo he mencionado antes, hacer esa exportación hacia esas plataformas. Por eso es multiplataforma. Entonces sí hay un ahorro importante en costos allí en cuanto a personal que se requiere pues para esto, ¿no? Lo otro es que hay una curva de aprendizaje pues bastante fácil, sobre todo para personas que han trabajado con web, con esa biblioteca que se llama React, que trabaja pues como en forma de componentes. Entonces es muy fácil la curva de aprendizaje para adaptarse a móviles. Entonces es alguna de las ventajas pues que tienen ellos, ¿no? Lo otro que como ventaja podríamos hablar es las aplicaciones son rápidas. Digamos que en este contexto de aplicaciones rápidas, a pesar de que en muchas partes, de muchas comparaciones pues que estuve evaluando, revisando, lo pone pues como que de pronto con respecto a algunos frameworks podría disminuir un poco o ser menos rápidas que unos frameworks. Digamos que ellos se caracterizan sobre todo por el hecho de que la interfaz o la respuesta en su interfaz, sobre todo para interfaces no tan complicadas, es muy rápida. Digamos que sí es necesario, sobre todo cuando se hacen intercambios con código nativo o traslación pues a código nativo, de pronto sí puede ver afectado, pero en lo que hace referencia a esta ventaja pues de aplicaciones rápidas es sobre todo el tema de la interfaz. Vemos que la respuesta no es, o las demoras no son tan perceptibles para el usuario. Entonces sí se puede decir que son bastante rápidas las aplicaciones que se crean con esto. Lo otro es la interfaz de usuario simple. Como al estar basado pues o al poder desarrollar las interfaces de usuario con React, alguna parte pues como de React implementado en esto con JavaScript, entonces se pueden hacer interfaces de usuario pues como minimalistas y es muy fácil de trabajarlas, por lo tanto pues son como muy cómodas a la vista para el usuario. Entonces sí, por eso se dice pues que son interfaces de usuario como bastante simples, no simples en que sean muy malas, no, sino que son como adecuadas para el usuario, ¿no? De pronto no saturan, no son tan no sabría cómo decirlo. Bueno, ahora veamos un poco las desventajas.
porque como todo no puede ser como perfecto. Entonces, de las desventajas, tenemos estas 5, pues como entre las principales que pude ver. Hay un tema de gestión de memoria. Hay que tener en cuenta que este framework hace una conversión entre el código que se ejecuta pues del mismo framework que es en JavaScript, hace una conversión de eso a código nativo para las diferentes aplicaciones. Entonces, digamos que en temas de gestión de memoria, que pues igual se está trabajando o trabajan en lo que pueden investigar, están trabajando pues para mejorarlo, pero sí aún hay una desventaja en esto porque sí consume algo de memoria las aplicaciones, porque tienen que hacer un renderizado de lo que tienen en código JavaScript, convertirlo a código nativo para poder ejecutarlo. Entonces sí debe como renderizarse pues prácticamente todos los componentes para poder que trabaje bien. Entonces sí hay un consumo ahí importante de memoria. Lo otro que podríamos hablar es que la falta de algunos módulos, otra desventaja. ¿Qué sucede? Que digamos que este framework es algo nuevo, digamos que esto va muy de la mano con el tema de los problemas de compatibilidad y depuración, que es la otra desventaja, al ser un framework como bastante nuevo, bueno, pues de 2015, ¿no? Ha venido en trabajo, pero aún está en versión 0.66 actualmente. Entonces, digamos que no hay una versión estable que digan que ya está la definitiva, pues la última estable, ¿no? Sino que siempre se ha venido pues como trabajando en él. Entonces pueden existir algunos problemas de compatibilidad, alguna falta de pronto de módulos nativos que no estén aún desarrollados. Entonces una empresa, un desarrollador o un proyecto que se ejecute con React Native podría tener como ese inconveniente, ¿no? Que si no está el módulo específico que requieren o requieren algo muy complicado de hacer y de pronto no está ya implementado por alguien en React Native, pues tendrían que ir y hacerlo, la misma empresa puede hacerlo en código nativo, ¿no? Entonces digamos que se ve como una desventaja. Esas dos. Lo otro sería el tema de la escalabilidad. Digamos que para aplicaciones muy complejas, sobre todo, se puede ver afectado en el tema de escalabilidad. Digamos que un ejemplo muy claro de todos los que pude visualizar ahí en la investigación es que el de Airbnb, ellos iniciaron trabajando pues su aplicación principal con React Native, pero creo que más o menos en 2018 se cambiaron a código nativo porque React Native no les permitía en su momento cumplir pues como con todos los requerimientos o todo lo que ellos necesitaban. Entonces decidieron dejarlo de lado y pasar a la ventaja en la que hablo acerca de escalabilidad. Si el proyecto requiere cosas muy complicadas y realmente consume más tiempo el tema de hacerlo en código nativo, de pronto hacer que sea compatible con el framework y hacerlo funcionar, pues digamos que podría ser un problema pues ahí, ¿no? En el tema, sobre todo en tiempos de desarrollo, curva de aprendizaje para poder saber cómo hacer que sea compatible lo que se requiere. Entonces sí se ve como una gran desventaja en ese punto. Lo otro es el tema de la ayuda de desarrolladores nativos, pues como ya lo mencioné, sobre todo en el tema, en estas cosas complejas que se requieran y no existen, siempre va a ser necesario acudir a desarrolladores que sepan hacer aplicaciones nativas para iOS o para Android. Entonces sí implica un costo adicional, digamos que lo que no se tiene, y es algo en lo que estaba incurriendo Airbnb, que en lo que ellos decían es que venían trabajando con React Native bien, pero cuando empezaron a complicarse o se hizo más complejo su modelo de negocio y requerían más cosas en sus aplicaciones, entonces tuvieron que, aparte del equipo de desarrollo que tenían para React Native, entonces conseguir equipo de desarrollo también sobre aplicaciones nativas para poder hacer más rápido implementar más rápido lo que necesitaban. Entonces sí les afectó bastante. Eso en cuanto a desventajas. Bueno, ya hemos visto un poco acerca de este framework. Vamos a ver algo un poco más técnico. Digamos que la arquitectura, un tema de arquitectura para conocer un poco cómo internamente cómo funciona este framework. Entonces, esta imagen que les muestro aquí, como la forma más simple de ver el funcionamiento, que lo que hacen es dividir en tres procesos principales el framework. Entonces uno es el proceso de JavaScript,
que es donde vamos a ejecutar y de donde desarrollamos pues la aplicación. El otro es un proceso intermedio que se encarga de hacer como las conversiones entre este código JavaScript y el código nativo. Digamos que lo que se realiza aquí pues va a pasar por aquí y luego se va a pasar a código nativo, que sería como el proceso principal, que es donde ya se ejecutaría la aplicación en iOS o en Android. ¿Listo? Adicional a esto, en medio de cada uno de estos hay algo que se llama actualmente como bridge o como un puente, que es el que conecta cada uno de estos procesos y se encarga de pasar la información entre ellos. Entonces, cuando se hace una petición, pues pasa de aquí a acá a través del bridge. Él se encarga de hacer la codificación y descodificación del código escrito y luego lo vuelve y lo recodifica para enviárselo a la parte nativa. Entonces, ahí hay una parte importante y es bastante importante que lo tengan en cuenta el tema del bridge para este intercambio de información entre estos procesos. Entonces, digamos que para verlo un poco más a fondo o algo un poco más complejo, esto sería como el módulo de React Native. Aquí podemos ver, lo podemos ver de esta manera. Esta parte de aquí sería todo la arquitectura, o sería React Native. Como ya les dije antes, está basado en React, en la librería JavaScript. Aquí la podemos ver. Tiene su código en JavaScript propio, que es la API pues, de React Native. Adicional a eso está una parte que hace parte de esto del shadow tree, del proceso pues, intermedio, que está escrito en C, que se encarga pues, de hacer la conversión, ¿no?, entre JavaScript y el código nativo. Y luego de eso está la parte de los módulos nativos. Pues ahí tiene todo el código para Android, para iOS, y dentro de este se encuentran los módulos que se encargan de intercambiar información con los dispositivos. Digamos, aquí está el módulo de storage, de lectura de archivos, de información, y luego de esto pues ya está el código pues en el celular, ¿no? Digamos, el SDK en iOS o en Android. Allá haría pues como después de que realiza la conversión, pues ya la ejecución sobre el dispositivo. ¿Listo? Este es así lo podemos visualizar, pero lo que yo les decía ahora, ¿qué sucede si en estos módulos que ya están o que ya existen, ya están codificados, ya se han probado, no está uno que nosotros necesitemos? No existe alguno que necesitemos. Entonces, hay una forma, React Native permite la creación nativa de módulos adicionales y la integración a este modelo, y creando pues su API de JavaScript para la ejecución y su módulo nativo para intercomunicarse pues con el dispositivo y realizar la función que se requiere. Entonces, digamos que esta arquitectura se vería de esta manera cuando se crean o se agregan módulos adicionales que no están por defecto, ¿no?, que no están entre los primeros, entre lo que viene pues con React Native instalado, ¿no?, cuando creamos pues nuestro proyecto. Entonces lo veríamos de esta manera. Se pueden hacer las APIs personalizadas en JavaScript y crear los módulos necesarios para cada uno de las plataformas. ¿Listo? Para explicar un poquito cómo funciona, cómo hace el intercambio de información, entonces tengo esta imagen. Aquí podemos ver, aquí sería código nativo, sería como nuestro proceso intermedio, y el bridge, que se encargaría pues como de hacer el intercambio de información, y acá estaría nuestro proceso de JavaScript. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede en React Native internamente cuando uno realiza una actividad sobre el dispositivo? Entonces, cuando se ejecuta un evento en el dispositivo, por ejemplo, aquí como lo tenemos, darle un clic a un me gusta o darle no me gusta, pues entonces esto lo que hace es que el código nativo envía esta información, este evento, hacia el proceso intermedio a través del bridge. Este proceso hace una codificación de este código, de este evento, se lo va a pasar al JavaScript, o sea, él lo descodifica, lo pasa al JavaScript, al código que entienda JavaScript. JavaScript lo que hace es procesar ese evento, entonces haría un cambio de estado, digamos que se presionó, entonces saber qué sucede, vendría como la lógica, ¿no?, del evento, y luego se hace un renderizado de esto y debe volverse a pasar a través del proceso pues, central, a través de los bridge. Luego hace una codificación nuevamente a código nativo,
y realizaría como la actualización en el dispositivo. Entonces, este sería como siendo el proceso de intercambio de información, a tener en cuenta que este bridge de intercambio de información entre esto actualmente funciona de manera asíncrona, ¿no? Entonces, cuando hacemos todo este proceso, él tiene que hacer las conversiones y esperar a que esto le responda nuevamente, que renderice, y cuando ya le responde, entonces ahora sí hace la actualización. Entonces, digamos que aquí podemos ya ir identificando algo que podría ser como un retraso, ¿no? Se podría ver como una desventaja, aunque para muchas aplicaciones y procesos pues que se requieren, este tema de que sea asíncrono les funciona, ¿no? Digamos que es como adecuado. Pero hay ciertas cosas, sobre todo con la interfaz, que muchas veces se requiere que sea de actualización o renderización pues como inmediata, para ver como esos cambios, ¿no? Que sean muy rápidos. Entonces aquí ya vamos identificando una de las desventajas que le había mencionado. Y les voy a mostrar un pequeño video donde vamos a ver, digamos, qué puede suceder en este proceso y qué tanto se puede demorar, digamos, que donde vamos a notar esa demora que puede existir ahí, ¿no? Por temas pues de la arquitectura como está actualmente listo. Entonces, vamos a quitar esto. Vamos a reproducir aquí. ¿Qué les voy a mostrar aquí? Primero, bueno, esto es un código sencillo. Esto lo realizó el expositor de Wix, que les dije, un ingeniero pues que estaba explicando la arquitectura de React Native para entender por qué a veces habían algunas demoras en el procesamiento. Entonces, aquí lo que hacen es que después del tercer dígito, cuando se presiona el cuarto, lo que hace es separar con un guión en grupos de 3. Entonces, después del tercer dígito va a colocar el guión y lo vamos a visualizar allí. Digamos, aquí primero es en código nativo con Android. Entonces vamos a verlo aquí. De pronto aquí no es necesario el sonido. Si ven, cuando coloca el otro dígito, de una se ve el guión que se colocó aquí. ¿Sí lo ven? Ahí se colocó. Vamos que volvemos un momentico otra vez, si no lo alcanzaron a ver. Aquí otra vez play. Cuando presiona nuevamente el 6, el guión aparece inmediatamente. ¿Listo? Ahora vamos a verlo, cómo funciona en React Native. Y la idea es poder identificar como esta demora allí, ¿no? Entonces, si ven, cuando presiona el 6 no aparece el guión. Solo después de un segundo más o menos, ahí sí aparece el guión en intermedio, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que como esto es asíncrono, digamos, primero en el dispositivo uno digitaría, como es el dispositivo trabaja pues con nativo, uno digitaría el 6 allí y se supone que deberíamos ver el guión inmediatamente. Pero él tiene que ir a enviar esa solicitud, ir a pedirle esa lógica al módulo pues de JavaScript, al proceso de JavaScript, que él ejecute esa lógica y muestre el guión allí, ¿no? Entonces tiene que hacer una codificación y una descodificación y luego una codificación otra vez a nativo para venir a actualizar aquí la pantalla, ¿no? Entonces por eso vemos ese pequeño pues delay allí al momento de mostrar el guión y se puede ver como claramente, ¿listo? Eso es lo que quería mostrarles, como para que quede claro ese tema del procesamiento y cómo trabaja internamente React Native actualmente. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda hasta allí. No, hasta ahora no, pero ahorita más ratico, tranquilo. Listo. Entonces, bueno, después de la arquitectura vamos a hablar un poco acerca de los componentes. Estos son algunos de los componentes pues, principales, los tomados de la página principal de la página oficial de React Native. Y son como los módulos que vienen por defecto, ya están creados pues desde la concepción de React Native, cuando uno crea un proyecto, listo. Entonces son los 5 módulos principales y están separados pues, en componentes, ¿no? Los componentes básicos que tendrían pues como los view, los text, los image, los text input, un scroll view, entre otros. Teníamos los componentes pues de interfaz de usuario, que estos los clasifican pues como botones y switches. Adicional a esto pues está el tercero, que serían los list view. Son componentes que permiten pues una creación de listas dentro de la aplicación para mostrar información listada dentro de la aplicación.
El otros componentes pues son los componentes que son para Android y los de iOS. Y estos son solo algunos de los que están allá en React Native. Tenemos aquí uno de permisos de Android y unos mensajes toast para Android. Para iOS pues tendríamos otro que es Action Sheet iOS, que son como unas hojas de unas acciones pues, que ejecutan sobre hojas en iOS. Esto el otro, entre otros componentes que hay adicionales, podemos ver aquí pues los alert, los animate, los dimensions, unas barras de estado, un status bar, componentes como muy básicos que vienen incluidos, ¿no?, dentro del framework. Lo podemos ver por ese lado. Listo, entonces digamos que hasta aquí sería el tema de los componentes y la arquitectura. Ahora voy a mostrarles pues el tema de la estructura de un proyecto, como para ir entrando un poco más dentro de React Native, de este framework. Entonces aquí principalmente cuando se crea un proyecto en React Native, hay unas partes principales o unos archivos principales y unas carpetas que serían estos: el package.json, el app.js, el index.js, y hay unas carpetas que son el node modules, una carpeta, y las de Android y iOS. Vemos que este package.json, bueno, aquí como ustedes lo pueden ver, aquí esta sería como la estructura, pero pues estos son los archivos principales, ¿no?, los que debemos tener como en cuenta a la hora de ir a desarrollar sobre este framework. Entonces les vamos a explicar un poquito acerca de estos. En el tema del archivo, pues este package.json, en este lo que viene es el nombre del proyecto, la versión, cómo se va a ejecutar, digamos que los scripts de ejecución que se requieren para eso, para iOS o para Android, entre otras cosas, las dependencias que se tienen aquí. Para en el index.js, pues este es como el archivo inicial que se ejecuta cuando se corre un proyecto en este framework. Entonces este lo que hace es, primero pasa por aquí y hace el llamado a los demás archivos para su ejecución. Entonces es como el paso inicial pues dentro de la ejecución de un proyecto en React Native. Después está uno de los archivos más importantes de estos, que es el app.js, que aquí es donde vamos a escribir todo el código que se requiera, ¿no?, para crear nuestra interfaz. Todo el código JavaScript iría dentro de este archivo. Entonces este es como el principal, ¿no? Aquí vamos a trabajar, es donde vamos a crear lo que estamos haciendo. Y aquí les voy a mostrar como ejemplo que contiene la carpeta Android. Una de las carpetas que están acá, tenemos la Android y la iOS. Pues esto aquí ya se traduciría a código nativo. Cuando uno crea el proyecto, el framework realizaría pues la conversión y todo mandaría a estas carpetas, la de Android y la de iOS. ¿Listo? Esto de módulos de Node pues son los módulos que requiere el framework para hacer toda su ejecución, su codificación a las diferentes plataformas. Ahí están todos los archivos que requiere el mismo framework. Pero para mostrarles aquí en Android, si podemos ver, si recuerdan, como lo vimos en Android Studio, cuando creamos un proyecto, aquí podemos ver como las carpetas similares a las que teníamos allá, ¿no? Entonces aquí podemos ver el app, el source, dentro de este está el main, aquí estaría nuestro proyecto para el Android, nuestro main activity, y por acá tendríamos pues las otras carpetas, ¿no? Acá está el value, los strings que se crean, por acá está el Gradle para hacer las configuraciones que se requieran pues para el versionamiento y eso de Android. Entonces cuando uno crea un proyecto y hace la creación en este app.js con JavaScript, pues él hace su conversión y todo lo mandaría acá para hacer su codificación a esta plataforma en Android, que sería el ejemplo. Listo, para iOS funcionaría igual, crea su carpeta. Le expliqué pues de los archivos React Native CLI. Entonces, cuando hablamos de Expo CLI, digamos que podríamos asemejarlo a un gestor que nos va a ayudar a crear una aplicación, digamos que de una forma más fácil, de React Native, una aplicación pues basada en React Native, ¿no? Entonces, haga de cuenta estos gestores que para creación de páginas web, digamos que haciendo como un símil ahí, que te permiten pues como crear sin tener que de pronto tirar tanto código, ya viene con cosas como programadas y puedes como utilizarlas y no necesitas saber como código nativo, cómo funcionaría internamente para poder implementarlo. Entonces Expo CLI nos ayudaría o facilitaría bastante este tema, ¿no?, en la creación de aplicaciones. Digamos que como les puse aquí, el Expo se encargaría de controlar los despliegues para Android y iOS,
uno desarrollaría allí en JavaScript directamente en React Native y él se encargaría pues de hacer sus conversiones, ¿no? Para Android o para iOS. Lo haría de esa manera. Lo otro es que provee funcionalidades nativas que ya están incluidas. Digamos que esto es una ventaja y una desventaja a la vez, ¿no? Para esto, hace referencia a que hay cosas que ya están o Expo CLI ya las tiene. Digamos que la interacción, por ejemplo, un módulo para interactuar con la cámara del celular. Entonces Expo CLI ya tiene eso implementado, entonces necesitamos como hacer esa implementación nosotros, ¿no? Digamos que él ya lo trabaja. Pero también puede ser una desventaja por el hecho de que si algo no existe, con Expo CLI no podemos hacer código, no podemos crear código nativo, escribir código nativo para la aplicación. Digamos que por eso sí se puede ver como una desventaja. Es fácil para iniciar, como lo dice allí, es fácil para iniciar. Digamos que si queremos experimentar con el framework, sería una forma fácil de hacerlo, porque pues ya tiene como muchas cosas incluidas, ¿no? Bastantes. Pero si hay algo que no lo tengamos, nos toque desarrollarlo en código nativo, sea Android o iOS, pues toca, no funcionaría con Expo. Expo no, el gestor no permite que escribamos código nativo en nuestra aplicación. Lo que tiene es lo que podemos usar. ¿Listo? Lo otro bueno de Expo es que permite correr y probar aplicaciones en iOS sin necesidad de tener una Mac. ¿Esto a qué hace referencia? Cuando se crean aplicaciones, ahorita lo vemos con React Native CLI, que es como una forma, React Native CLI es como la forma más manual, digamos que sería más a pedal, ¿no? Ahí sí podemos trabajar sobre código nativo, trabajar, digamos, poder hacer todas las configuraciones que queramos a gusto. Importante que cuando se crea un proyecto con React Native CLI, él genera el proyecto con lo que necesita específicamente para poder que se ejecute. Entonces, si uno requiere algo adicional, entonces puede importar algún módulo que ya esté creado, lo implementa dentro de su aplicación o crea algún módulo pues que no exista de pronto, alguna funcionalidad que no exista, que no sea compatible y la podemos crear. Si se tiene pues el conocimiento, entonces se puede implementar y él lo permite. Entonces, eso es también una ventaja para React Native CLI, esta forma de crear la aplicación, porque digamos que hace aplicaciones no tan pesadas, ¿no? Digamos que son más livianas. ¿Qué es lo que se haría con Expo CLI? Expo CLI al momento de crear tu proyecto ya trae todos sus módulos, así no los utilice, él ya los carga sobre el proyecto, lo cual puede generar la aplicación, puede hacer que la aplicación sea más pesada. Digamos que él lo manda con todo lo que ya tiene, porque así viene el gestor, ¿no? Entonces, es un punto importante para React Native CLI. Por eso es que Expo CLI es como para iniciar. Ya cuando uno conozca, se familiarice con el framework, entonces ya se podría pasar a React Native CLI y hacer esta implementación. Otra ventaja de esto o características de React Native CLI es que genera como los proyectos para nativo, para iOS y para Android, pues de una forma independiente. Entonces, vemos que ahí está la libertad de que podamos crear para uno y otro. Manualmente se pueden hacer los módulos porque uno puede exportar o hacer la creación del proyecto y decir que quiero que me compile para Android, pero no para iOS, o que me compile para iOS, pero no para Android. ¿Listo? Con Expo CLI, pues él se encarga de hacer el despliegue para los dos de una vez. Entonces, también lo haría. ¿Listo? Y lo que ya les mencioné de escribir código nativo. A tener en cuenta y que se relaciona con el último punto acá de Expo CLI, acerca de que de que Expo permite ejecutar aplicaciones en iOS sin tener una Mac, es que con React Native CLI sobre Windows no podemos hacer ejecución o crear código nativo para ejecutar y probar sobre iOS. ¿Por qué? Porque es que al hacer esa conversión se utilizaría la tecnología de Apple que se llama Xcode y Windows no tiene soporte para ese tipo de codificación, entonces no lo permite. Digamos que hay unas personas que lo que hacen es como virtualizar algunos sistemas operativos para poder hacer ese trabajo, que es diferente a si uno trabajara con una Mac, ¿no? Digamos que si trabajamos con una Mac, con el sistema operativo pues de Apple, Apple sí tiene compatibilidad para ejecutar sobre Android y sobre iOS, ¿no? Para poder probar y testear nuestra aplicación. Con Windows pues no se puede hacer. Digamos que ahí sería como una de las desventajas.
por eso muchos de los desarrolladores trabajan con Mac, por estos temas de compatibilidad, ¿no? Es más fácil. Listo, eso sería cómo funciona. ¿Cómo crearíamos un proyecto? Algo así muy sencillo. Es bastante fácil, de hecho. En la página oficial de React Native explican, está como el manual detallado ahí de qué comandos ejecutar, qué dependencias hay que instalar para poder que funcione. De las dependencias pues, principales que se requieren para esto es Node.js, para todo el tema de JavaScript que se va a ejecutar o se va a codificar. Pero digamos que si tenemos todas las dependencias, podemos crear un proyecto muy sencillo, de una forma muy sencilla, haciendo la ejecución de este comando, que es npx. Eso se puede hacer sobre un PowerShell. Creamos una carpeta en PowerShell, ejecutamos accedemos a la carpeta pues desde acá, en nuestro equipo, en nuestro Windows, es un ejemplo en Windows. Ejecutamos este comando y nos crearía, esto sería con React Native Clean, ¿no? Nos crearía un proyecto llamado Awayzone Project. Como lo dice aquí, la primera vez que se ejecuta tarda bastante. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una descarga de todas las dependencias que requiere para poder trabajar el proyecto. Entonces, como la primera vez que se hace, él tiene que hacer todo esto, entonces va a tardar bastante. Listo. Pero una vez que termina, él crea su proyecto y se puede ejecutar de dos formas. Bueno, de dos formas no, se ejecuta pues tirando estos dos comandos. Uno es npx React Native Start, que esto iniciaría pues como la plataforma de React Native, el framework, para poder mantener la ejecución de esto. Y luego lanzaríamos la aplicación con npx React Native Run Android. Con este comando, eso ejecutaría, se enviaría pues al emulador y nos crearía nuestra aplicación, o nos haría correr pues nuestra aplicación dentro del emulador. Una vez que tenemos creado ya o hemos ejecutado nuestra aplicación sobre el emulador o sobre nuestro celular, y mantenemos pues esta conexión activa allí y mantenemos el framework pues iniciado, ¿qué haríamos? Podemos coger y pasar nuestra carpeta del proyecto. Puede ser a uno de estos editores pues, de código como Visual Studio Code o Sublime Text, depende del que les guste usar, o Atom, y empezar a trabajar sobre el archivo app.js y sobre los archivos pues, que están ahí en el proyecto, ¿no? Como ya les mostré antes los archivos, podríamos empezar a trabajar sobre ellos. Si mantenemos esta conexión activa del emulador abierto, cuando hagamos cambios directamente en el archivo app.js y guardemos, inmediatamente se reflejan acá. Eso es lo que permite al ejecutar este comando, que todo lo que se actualice sobre la vista se va a ver inmediatamente. Entonces, esto es como lo mejor que tiene el framework, y es que uno puede ir testeando de una vez, ¿no? Hace un cambio y lo guarda y ya ve cómo se va modificando, cómo va quedando, ¿no? No necesita estar recompilando, perder tiempo de pronto en esta ejecución, ¿no? Y lo bueno es que todo esto se puede trabajar con estos editores de código, pues que son súper livianos, ¿no? No como en Android Studio, que tenemos que ejecutar pues todo este entorno de ejecución para Android, y es bastante pesado y requiere mucho procesamiento y mucha memoria RAM. Entonces es algo algo como chévere dentro de este framework, que permite, de las ventajas que tiene, ¿no? Esto en cuanto a eso, en cuanto a cómo funciona, sería esto. Podemos hablar ahora acerca de la comunidad, digamos que ya para ir finalizando. Hablando de la comunidad, ellos tienen todo su proyecto, como es open source, está publicado en GitHub. Tienen muchísimos contribuidores, actualmente tienen más o menos 2.500, un aproximado de 2.500 personas contribuyendo al proyecto. Aparte de eso, pues hay unos contribuidores como fijos, y aparte de eso hay empresas pues bastante importantes que han empezado a aportar con módulos y código, y han empezado a trabajar con React Native para implementarlo sobre sus plataformas. Entre estas empresas importantes está Microsoft, que está pues como trabajando para hacer aplicaciones para Windows basadas en React Native, aplicaciones como las que ejecutamos actualmente basadas en esto. Entonces es algo importante acerca de la comunidad. Bueno, aquí mencionamos Stack Overflow porque ellos
digamos que es de las, digamos, en Stack Overflow cuando uno hace una pregunta, uno puede utilizar un hashtag y el hashtag React Native es uno de los más usados pues en cuanto a la comunidad que hace preguntas allí y es de los que más tiene también respuestas, ¿no? Para esto. Y lo otro es Twitter. Ellos tienen ahí su página de React Native donde hacen los comunicados oficiales, cómo van avanzando en lo que se está implementando nuevo, conferencias que estén dando pues para React Native. De hecho, ahora en diciembre, creo que en diciembre, hay un evento que se llama React Native ReactCon 2021 y donde muestran como los avances en cuanto al framework, qué es lo nuevo, qué se ha mejorado, qué se ha implementado nuevo, pues todo esto. Listo. Vamos a hablar un poco acerca del futuro, aquí para ir finalizando, el futuro de React Native. Pues que algo importante y como ya lo pudimos ver antes, que es una desventaja, pues el tema de la arquitectura que tiene React Native, es este intercambio de información, ¿no? Que tiene que pasar de ese intercambio de información como asíncrona, que tienen que pasar por un puente para poder convertirse a JavaScript y luego de JavaScript pues, poder convertirse otra vez a nativo para hacer el refrescado de peso de la pantalla. Entonces, el equipo pues, de React Native ha venido trabajando desde 2018 en un cambio de arquitectura para solucionar este problema. Digamos que para poder hacer ejecución de aplicaciones con una parte asíncrona y otra parte síncrona, que las actualizaciones en interfaz sean mucho más rápidas, que no sea necesario hacer este tipo de codificaciones entre un lenguaje y otro para poder hacer pues ejecutar la lógica de la aplicación. Entonces, ellos actualmente han creado algo que se llama Fabric, que está aún en desarrollo, y unos turbomódulos, digamos que una forma más sencilla, como para fácil de entender, es que van a hacer la separación de lo que ya no serían estos tres procesos principales, sino que tendríamos la parte nativa y tendríamos toda la parte de React Native, todo el tema de JavaScript. Pero lo que harían es utilizar un JSI que conocería cómo funciona la parte nativa y no necesita estar haciendo esa codificación y descodificación para poder intercambiar información. Entonces eso lo haría muchísimo más rápido. Es como el futuro que se espera en React Native, este cambio de arquitectura, y es de las cosas pues como más esperadas, ¿no? Por parte pues, de toda la comunidad. Algo importante aquí es que este Twitter oficial de React Native dice que ellos pues ya lograron como el mayorito pues que esperaban desde 2018 esperando que pudiera hacer esto, y es que el 13 de julio hicieron un cambio en las más de 1000 pantallas que están creadas en las aplicaciones de Facebook con React Native, utilizando el nuevo renderizador de Fabric, que utilizaría esta nueva arquitectura. Entonces ya se ve, ellos van a probarlo todo esto primero allí y luego de esto ya lo van a sacar. Están trabajando pues para poder sacarlo hacia la comunidad y todo esto pues open source, ¿no? O sea, la idea de ellos, lo que pude ver en la página oficial y en unas publicaciones que hicieron oficialmente explicando esto, es que no quieren que sea como muy traumático este cambio. Digamos que por eso lo probaron con las aplicaciones de Facebook de ellos. No quieren que sea algo muy traumático, o sea, que las personas o las empresas que ya han desarrollado sobre React Native y tengan sus aplicaciones puedan hacer este intercambio de arquitectura sin tener que hacer una recodificación completa de su aplicación. Entonces, esto va a facilitar muchísimo y mejoraría muchísimo el tema sobre todo en velocidad, ¿no? Digamos que ya podemos como dimensionar todo lo que viene nuevo con React Native, ¿no? Yo creería, o la comunidad cree, la comunidad que está detrás de todo React Native, dirían pues, o sea, se especula pues que ahorita en diciembre en el ReactCon ya hayan liberado pues como para todo el público de forma open source toda esta arquitectura nueva, ¿no? Y la forma de cómo implementarlo. No sé, algo importante allí. Hablando acerca algo más pues del futuro, digamos que yo al principio les mencioné que no solo React Native
no viene trabajando solo para iOS y para Android, sino que aparte de esto se está ya implementando en otras plataformas como Windows con Microsoft y también ejecución de aplicaciones sobre Mac utilizando React Native. Entonces, sobre todo Microsoft ha hecho un avance importante en este tema y es que han trabajado en un tema de videollamadas entre los usuarios de dispositivos Mac y los de dispositivos Windows, basados en Windows, para poder hacer aplicaciones pues, que sean muy compatibles entre ellas para videollamadas. Entonces, esto es como algo importante. Lo otro es en el tema de la realidad virtual. Se ha trabajado también y se ha venido trabajando por parte de la comunidad pues, de React Native y los que están apoyando todo el proyecto en aplicaciones para utilizarlo con realidad virtual. Digamos que hay un punto importante acerca de quiénes estén trabajando, qué empresas estén detrás de este proyecto y le estén apostando a este proyecto, porque eso nos diría mucho en cuanto a la continuidad del mismo, ¿no? Digamos que el temor de estos frameworks que a veces salen y eso es que digamos que si lo desarrollan son open source, se creería pues que en algún momento la empresa que lo desarrolló, que lo implementó, dice que ya no quiere darle más soporte, entonces cancelan como todo el proceso y ya tocaría empezar a migrarse hacia otro framework. Entonces, poder ver como el futuro que ellos han planteado y lo que están haciendo actualmente y saber que Facebook está utilizando el framework en sus aplicaciones, pues les da como más confianza, ¿no? Y de pronto podría dar como más confianza en cuanto al uso de este framework. Y pues sabiendo que se está implementando y en nuevas plataformas, no solo en iOS y en Android, ¿no? Entonces, eso sería como todo. Estas son las referencias. Ahí están las referencias pues para todo lo que expuse. Listo, muchas gracias.